¿Cómo le va? Buenas noches. Comenzamos Secretos del Poder y con tanta novedad hoy en el plano económico, bien podríamos decir el licenciado Alfredo Blanco. Alfredo, hacete cargo del programa. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Sí, tenemos muchos temas. En estos días va a haber mucha discusión, como hay todos los meses cada vez que se conoce el índice de precio del consumidor, que se subió más alimentos y subió menos prestaciones de salud, etcétera, que son todas discusiones de muy corto plazo, ¿no? Junto a eso hay otra noticia muy importante, obviamente, que proviene de los Estados Unidos. Sí, por supuesto. Por un lado se dio a conocer el índice de inflación. Por el otro lado, la reunión de Milei con Donald Trump. Y todavía me parece que no terminamos de decodificar esto. ¿Cómo va a impactar? Por eso Alfredo Blanco dice, me parece que tenemos que tener una mirada a largo plazo y sobre todo, faltando tan poco para las elecciones, ¿no? Sí, yo creo que en estos días está todo muy tomado por el resultado que cada uno cree que va a haber en la elección y por la campaña política. Yo en realidad voy a proponer levantar un poquito la mirada y ver qué pasa con la economía argentina en los últimos años. ¿Cuáles son las razones por las que no crece? Y allí vamos a hablar de un componente muy importante de la demanda agregada, que es la inversión, la formación de capital. Bueno, esto es muy importante porque una de las cosas que le pide Estados Unidos y el Fondo Monetario de la Argentina para este acuerdo que se celebra, o para este salvataje, es que tenga crecimiento de la economía y sobre todo que se generen divisas, ¿no? Para poder pagar. Ese va a ser un desafío una vez que esté claro el resultado, además en lo político, va a ser el desafío. Nosotros hemos dicho varias veces, mi opinión personal es que van a tener que corregir la política monetaria y cambiaria, pero sea como sea el resultado, digamos, este lunes posterior a las elecciones va a ser como esos lunes en que todo el mundo espera algún impacto económico. Bueno, hay otros temas interesantes. Un especialista en medicina dedicado a la vida de la medicina se ha metido en la campaña y nos va a venir a contar qué nos está pasando en materia de salud pública. También vamos a hablar de incendios y también de medio ambiente, que me parece que no deben ser cosas que no deben dejar pasar por alto. Después, sobre todo, lo que ha pasado en la quebrada de Condorito el último fin de semana, ¿no? Ahí vamos a conocer con precisión cuál ha sido la consecuencia que ha tenido sobre la reserva natural. Bien, todo esto en Secretos del Poder, que empieza con la presentación de Todas las Noches. Bueno, decíamos, un experto en medicina, no le vamos a preguntar la edad, pero sí sabemos que, y nos acaba de confirmar, que todavía sigue atendiendo su consultorio más allá de que se ha abocado también a la política. Doctor Enrique Lastrete, un placer tenerlo aquí en el programa. Buenas noches, ¿cómo está? Es un placer compartir con ustedes este espacio. Bueno, ¿qué fue lo que te motivó en esta etapa de tu vida, donde, insistimos, seguís trabajando, seguís atendiendo como ginecólogo y mastólogo, ¿no? Así es. Tus especialidades. ¿Qué te ha llevado a meterte en la política? Bueno, cuando Natalia me ofrece participar en esto, yo realmente no tenía ni pensado. Además, yo soy un candidato casi testimonial, ¿no es cierto? Estoy octavo en la lista, o sea que... Pero sí me interesaba ayudar al equipo de Natalia en todo lo que está relacionado a la salud, que es lo que uno viene trabajando desde hace muchísimos años. Y como bien decís, yo sigo trabajando en mi consultorio, sigo trabajando en el quirófano y realmente esto es lo que me interesa. Pero la situación del país, la situación de lo que es la salud, tanto a nivel local como a nivel nacional, era una cosa que no podía decir que no, si en algo puedo ayudar para mejorar un poco esta situación. Cosa que uno viene haciendo desde muy joven, ¿no? Desde la época de que éramos estudiantes, hemos estado trabajando en el tema de políticas de salud. Y muchas veces no hemos tenido suerte con lo que nosotros hemos planteado en este país. Si bien ha habido varios intentos de mejorar las situaciones de salud, en los últimos años los programas de salud que se han ido perdiendo, digamos, los programas y los presupuestos que se han ido disminuyendo para salud, es realmente calamitoso.
y lo que viene puede ser peor. Ahora, una de las cosas que me confesaste antes de empezar con este diálogo era que tenías cierto enojo con lo que son las políticas de salud o las perdidas políticas de salud aquí en la República Argentina. ¿Contra quién es el enojo? ¿Hay alguna persona visible o con la forma en que estamos administrando? Principalmente con lo que representa Milei. Milei, antes Macri, después Milei, lo que han hecho en materia de salud es no quiero ser extremista y decir calamitoso, pero es muy malo. Nosotros ya, vuelvo a decir, hace tiempo que la salud se viene deteriorando, lo que son las políticas de salud. Yo me acuerdo cuando vuelve el peronismo por allá por el 70, en la década del 70, que se planifica el Sistema Nacional Integrado de Salud, el SNIS, que se puso en marcha en 4 provincias, algunos programas provinciales, algunos sistemas de salud provinciales, que fueron intentando mejorar lo que era la salud para el común de la gente. Esto, el golpe del 76, tiró todo para abajo, y a partir de ahí ha habido intentos y fundamentalmente retrocesos en materia de salud. En algún momento nosotros dijimos que estábamos orgullosos de ser líderes en cuanto a vacunación, a programas de vacunación, a los programas que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, a los programas que tienen que ver con la maternidad, con la infancia, y eso lo hemos ido perdiendo. Ahora, pero perdóname, yo veo en redes sociales que buena parte de la gente está renegando en contra del tema de la vacunación y dicen que no hay que vacunarse. Veo que hay gente que no comulga con esta idea de tener un programa de salud reproductiva porque pareciera como que no fuera importante. Digo, cosas y programas que casi se convirtieron en algún momento y en algún punto de la sociedad casi en un derecho que se han perdido. Bueno, yo aún a riesgo de ser criticado, asumo este riesgo, cuando uno habla de los ministros de salud, después de Ramón Carrillo, para mí el mejor ministro de salud por lejos fue Ginés González García. Por lejos. Fue bueno, ya seguramente hay mucha gente que te está caratulando como kirchnerista. No soy kirchnerista. Sé lo que significa la salud. Ginés, que fue echado porque se adelantaron 8 o 10 viejos en la vacuna, en la cola de la vacuna, en la vacuna, que quienes se oponían decían que era el veneno ruso, porque todos esperaban la Pfizer, que al margen de que la Pfizer fue de las que mayores problemas produjo y sigue produciendo. Bueno, a Ginés lo echaron por eso. Hoy hay un ministro que la mayoría de la gente ni sabe, se llama Lugones, el ministro de Salud. Un ministro que se reúne con Kennedy en Estados Unidos, que fue ministro de Trump de Salud, antivacuna, que nada para los discapacitados, nada para los viejos. Ese ministro de Salud tiene más de 150 muertos por el tema del fentanilo y ni siquiera hace declaraciones. Está bien, ¿y cuál es la responsabilidad de Lugones en el tema del fentanilo? Lugones, la responsabilidad no es solo de Lugones, es también del Sturzenegger, el desregulador serial que tiene el país, que los controles se fueron perdiendo. De las primeras medidas que tomaron con el tema de Sturzenegger fue quitar controles en el ANMAT. O sea que el ANMAT advirtió varios meses antes de que estaban pasando algunas cosas relacionadas al fentanilo. No se le llegó el apunte. O sea, yo lo que comparo es, Ginés lo echaron por eso que pasó con las vacunas y Lugones sigue perfecto. Y en nuestra provincia, vos también recién fuera de cámara me preguntabas con el tema de la salud mental. Yo estuve trabajando como asesor en la legislatura en el primer gobierno de Schiaretti, en el primer gobierno como gobernador de Schiaretti. Ahí empezamos a trabajar la ley de salud mental. ¿Qué planteábamos la mayoría en ese momento? Si la ley de salud mental, ¿te acordás que se hablaba de la desmanicomialización? Sí. Bueno, esa palabra tan complicada para darle un nuevo criterio al manejo de la salud mental. Que, bueno, sonaba lindo. Ahora, para eso había que, si se desmanicomializaba, había que generar casas de medio término, una serie de cosas. Y fundamentalmente, recursos humanos. Porque salud mental es fundamentalmente recursos humanos. Psicólogos, psiquiatras, trabajadoras sociales, trabajadoras ocupacionales, etcétera, etcétera. Enfermería. Bueno,
cuando preguntábamos qué presupuesto iba a haber para esto, porque para esto hace falta presupuesto, no se hablaba de presupuesto. Y ahora he escuchado, ayer creo que el ministro de Salud estaba hablando de que van a hacer algunas cosas en el Aval Medina, en el ex manicomio de Oliva, ¿no es cierto? Aval Vidal, el Vidal. Y bueno, ¿y hace cuánto que se promulgó la ley de salud, de salud mental y que no se ha llevado a cabo? O sea, y esto tiene que ver con criterios que quienes están manejando muchas veces el tema de salud tienen criterios más bien de tipo privatista. O economicista antes de ocuparse verdaderamente de la salud de la gente. Exactamente. Bien, para no perder este detalle, vos también has venido a hablar acerca de cuál sería la propuesta desde el punto de vista de la salud del equipo que apoya a Natalia de la Sota. Vos dijiste, soy candidato testimonial, pero vos estás para asesorarla a ella en materia de salud. ¿Cuál sería la plataforma que proponen ustedes? Bueno, mira, alguna de las cosas. Es común que cada vez que se propone una ley es relacionado a una enfermedad. Acá tenemos miles de leyes que son para cada enfermedad tenemos una ley. Esto hace que la mayoría de la gente no conozca cuáles son sus derechos, cuáles son las leyes que están en funcionamiento. No la conocen los legisladores, no la conocen los... Yo te estoy hablando de 5.000 y pico de leyes que tienen que ver con esto. No la conocen ni los legisladores, ni los abogados. Cuando uno tiene que reclamar por sus derechos, nadie sabe cuáles son sus derechos. Yo creo que hay que terminar con esto de hacer leyes por cada una de las enfermedades y debemos empezar a pensar en una ley en serio de salud, no ley por enfermedades. Una ley de salud. Y cuando uno habla de una ley de salud, no es una ley referida solamente a las patologías, a las enfermedades. Salud tiene que ver con trabajo digno, tiene que ver con vivienda digna, tiene que ver con agua potable, tiene que ver con el manejo de los excrementos, de la basura, comunicaciones, energía, tiene que ver con todo esto. Además de tratar las enfermedades. Pero si nosotros en los países más desarrollados del mundo, donde el enfoque es de este tipo, la salud funciona mejor. Bueno, mencionaste eso, yo quiero terminar esta parte porque cuando se realizaron las elecciones en la provincia de Buenos Aires para la legislatura porteña, hubo una serie de discusiones relacionadas con a quién votan las personas que en una de esas estaban esperando mejorar el ingreso para poder comer y en una de esas seguían viviendo en lugares en donde defecaban adentro de un tacho. Así. Y habrás escuchado esos comentarios. Y en eso pareciera como que entre libertarios y opositores en la provincia de Buenos Aires, ¿por qué no trasladarlo aquí a Córdoba? Pareciera estar la discusión de fondo respecto a cómo generar una Argentina mejor. Bueno, lo primero es que tiene que existir un sistema nacional integrado de salud. Tiene que existir con características provinciales, con características locales, pero tiene que existir un programa. No puede ser que existan por cada patología o por cada programas que después no se llevan a cabo, no se les da el presupuesto suficiente. O sea, si nosotros no nos preocupamos, porque todo esto es una anécdota, pero nosotros tenemos una senadora nacional que dijo que no todos los chicos de la Argentina tienen derecho a ser curados en el Garrahan. Sí, de aquí de Córdoba. De aquí de Córdoba. Álvaro Rivero. Así es. Y después, cuando aclaró qué es lo que quiso decir, metió más la pata, la empeoró, porque dijo que, bueno, que no era posible que el Hospital Garrahan esté en Buenos Aires y sea solamente para los porteños. Bueno, error desde que en donde está es donde mayor cantidad de habitantes hay, donde mayor cantidad de niños hay. Pero al margen de eso, en ninguna parte del mundo existen hospitales tipo Garrahan, y hablo de Estados Unidos, de España, de Alemania, de los países nórdicos. En ningún lugar hay hospitales, como esta decía, que se debían poner un Garrahan en cada provincia. Esto es una locura. Existen centros asistenciales del nivel que tiene el Garrahan en otros lugares del mundo que reciben la derivación de todas las demás provincias, como ha pasado históricamente con el Garrahan. Y esto de querer decir que como que todos pagamos por el Garrahan y los únicos que lo utilizan son los porteños, es una barbaridad. Mira, te voy a dar un ejemplo. En Estados Unidos, en Texas, en Houston, hay un centro oncológico que es de los más importantes del mundo. Yo he estado ahí, es un centro que son 5 pabellones de una manzana cada pabellón, donde está el pabellón de oncología de las mujeres, de los varones, de los niños, etcétera, etcétera.
Ese centro recibe toda la derivación del sur de los Estados Unidos y recibe la derivación de México, de los países centrales que van a ese centro. No existe en Estados Unidos un centro de esa importancia en cada una de las ciudades. O sea que error, enorme error. Esto significa que por una cuestión economicista también, como vos dijiste, le quitan presupuesto al Garrahan, quitan presupuesto a las direcciones de HIV-Sida, de Chagas, de BDR, etc. Todo lo que se ha venido haciendo hasta ahora, lo único que ha hecho es dar malos resultados y los efectos que vamos a tener en materia de salud dentro de unos años van a ser calamitosos. Para preocuparse, doctor Lastreto, le agradecemos por estos minutos aquí en Secretos del Poder. Ha sido un placer, ¿eh? Igualmente, como siempre. Igualmente. Bien, nos vamos a la pausa. En instantes seguimos hablando de otros temas que no son menores, por supuesto, aquí en Secretos del Poder en la pantalla de Canal C. No se vayan. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante. Se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizante para nuestro flamante espacio verde. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Cuanto más rápido manejes, vas a tener menos tiempo para frenar y evitar un choque fatal. Aquí vemos a 2 motociclistas en una vía. El azul respeta los límites de velocidad y el rojo los excede. Tienen las mismas motos y conducen en las mismas condiciones. Solo los diferencia la velocidad a la que manejan. Un cambio repentino en la vía y 10 kilómetros de diferencia en la velocidad se convierten en una cuestión de vida o muerte. Respetá los límites de velocidad. Bajá un cambio. Córdoba Capital. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la institución que regula el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas. Estar matriculado es un requisito obligatorio para ejercer. La matrícula habilita, respalda y conecta. Además, con ella, accedes a asesoramiento profesional, formación continua, herramientas digitales, servicios de salud y mucho más. Ejercer con responsabilidad. También es hacerlo con el respaldo de una institución que te acompaña. Matriculate en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es tu mejor decisión profesional. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel.
Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Engenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. Onis. Todo tiene que ver con todo. Claro, con la agujereadora estábamos justamente con esto de la construcción la parrilla, del asador. Y uno agujereaba, uno que había comprado unos bloques que tenía y bueno, pasaba rapidísimo. Pero me tocó hacer unos agujeros en los bloques de horizonte y dije, wow, qué diferencia que hay. Qué diferencia. El material es pero buenísimo. Dije, y siempre lo uso cuando me dicen, pero ¿qué tal? Mira, le digo, te digo una cosa, hacer un agujero en un bloque de horizonte no es lo mismo que hacer un agujero en un bloque cualquier otro. La diferencia, la resistencia, la construcción que tiene, entonces, es muy, muy bueno. Y eso es lo que mantiene la casa en pie, ¿no? Más allá de las columnas, los bloques. Horizonte, los pies sobre la tierra. Parabrisas Fabicur, la vida más segura. Cristales calidad original, stock permanente y distribución a todo el país. Servicios integrales para la gestión total del siniestro. Fabicur, más de 50 años fabricando calidad y seguridad. Bueno, como decíamos al comienzo del programa, hoy es uno de esos días en que las noticias son muchas y hay que tratar de seleccionar. Por supuesto, todo el mundo habla de la evolución del índice de precio del consumidor, la discusión de qué rubro creció más, o otros opinan sobre una evaluación provisional por ahora del resultado de la reunión del presidente en los Estados Unidos con el presidente Donald Trump. Nosotros vamos a tratar de hablar de algo que es un poco más de largo plazo, si ustedes quieren. Digamos primero que este viaje a Estados Unidos de Milei, que lo ha puesto al presidente de Argentina en la mayoría de los portales de noticias, porque justo ha coincidido en un momento en que el presidente Trump, además, ha ocupado mucho espacio a partir de sus gestiones para lograr esta tregua en la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Hay una fotografía, que es la que tengo a mis espaldas, que muestra la reunión anterior. Pero el presidente Milei ha ido con una gran esperanza. De hecho, ha declarado, yo creo que es una especie de expresión de deseos, que nos van a salir los dólares de las orejas, dijo él, ¿no? Bueno, eso se irá viendo. Pero, digamos, hay varios puntos que tienen que ver con esta reunión. Una cuestión es el salvataje del Tesoro de los Estados Unidos, la compra, la intervención del Tesoro en el mercado cambiario comprando pesos. Otro es la definición más precisa del swap, de este apoyo que le da Estados Unidos. Otros son las expresiones del secretario del Tesoro que ha dicho vamos a hacer todo lo que haga falta. Y hay como otro capítulo que tiene que ver con la inversión. Yo no sé si esta lluvia de dólares que está a mi espalda se va a verificar o no, pero sí me gustaría hablar sobre la importancia que tiene esta parte que tiene que ver con las inversiones. Miren, la inversión, la formación de capital, ya sea en equipos durables de producción, en nuevas fábricas, en la construcción de nuevos edificios para las fábricas, etc., es un elemento muy importante, un componente muy importante para explicar el crecimiento de una economía. Eso está demostrado, digamos. Ayer se ha conocido el nombre de los nuevos galardonados como Premio Nobel de Economía, que son 3 profesores, que son estos que tengo aquí. Uno de ellos, Joel Mokyr, que fíjense, da clases en Northwestern, fíjense que le han dado el premio Nobel por haber identificado los prerequisitos para el crecimiento sostenido mediante el progreso tecnológico. Y los otros 2 que han compartido el premio
De hecho, Mockler ha recibido el 50% del premio y cada uno de estos dos economistas que están aquí en la pantalla han recibido un cuarto del premio. Uno de ellos es Philippe Aghion y el otro es Peter Howitz. Philippe Aghion es francés y los dos han sido premiados simultáneamente por sus trabajos sobre la teoría del crecimiento a través de la destrucción creativa. La destrucción creativa es un concepto que acuñó un gran economista a principios del siglo XX, en 1911, en un libro que es La teoría del desenvolvimiento económico, y en ese libro Joseph Schumpeter, un notable economista, autor quizás de la obra más importante de historia del pensamiento económico, dijo que el capitalismo explicaba su dinámica y también sus ciclos por la aparición de la innovación, es decir, del cambio tecnológico. Y decía, el empresario, más que combinar factores de la producción, es un elemento central para explicar la innovación. ¿Por qué? Porque el empresario cuando descubre una nueva tecnología, cuando aborda un nuevo mercado, hace una inversión y esto le daba al capitalismo el dinamismo que lo ha caracterizado durante el siglo XX. También explicaba los ciclos, las depresiones, como consecuencia de lo que él llamó un agrupamiento de innovación. Y la destrucción creativa fue un concepto que acuñó para decir que cuando una nueva por ejemplo, tecnología irrumpe, en realidad destruye otras, pero se supone que lo que va a ser un salto más claro hacia el crecimiento económico. Es decir, que la inversión resulta ser un tema central. ¿Qué nos pasa en la Argentina? Hemos dicho muchas veces que desde 2011 Argentina no crece y se discuten muchos problemas de corto plazo. Me gustaría mostrarles en números, no en discurso, en números, cómo es este tema de la inversión. Miren, en ese gráfico lo que he puesto ha sido una comparación de cuánto representa la inversión dentro del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es la cantidad de riqueza que se genera en un año en la economía. La inversión, fíjense, la línea celeste corresponde a la Argentina. En la crisis del 2001-2002, tan severa, la inversión cayó al 6% del producto. Después tenemos aquí, digamos, en 2025, una estimación, ese no es un dato oficial, pero ha salido recientemente estimaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, es 15%. Miren ustedes lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos es 21%, perdón, en la Unión Europea es 21% y en Estados Unidos es 17%. O sea que Argentina, que probablemente por ser una economía con menos grado de desarrollo debería acelerar su crecimiento, en realidad está con un nivel de inversión que hace dudar la posibilidad de un crecimiento rápido y sostenido. Y hay una forma más cruda de ver eso, que es otro gráfico, donde también está el dato de Argentina, pero está comparado contra China. Todos hablamos del crecimiento notable que tuvo China, que va camino a convertirse, a lo mejor en no muchos años, en la economía más grande del mundo, medida por su Producto Interno Bruto. Fíjense que China, cuando nosotros teníamos 6% de inversión en 2001, que recién lo mencionamos, China tenía más del 40%. Es decir, el 40% del producto chino es inversión. Y llegó a tener casi el 50% en el 2008. Fíjense que en el 2008 Argentina también parecía que había aumentado al 22%. En 2008 se disparó la crisis de los derivados financieros. ¿Recuerdan ustedes aquella crisis que surgió a partir de las incobrabilidades de las hipotecas en los Estados Unidos? Bueno, esa crisis hizo que cayeran nuevamente, no solo en Argentina, China también recibió el impacto, pero fíjense la situación en 2025. Las estimaciones dicen que vamos a tener 15%. ¿Cuánto va a tener de inversión, es decir, de formación bruta de capital fijo? ¿Cuánto va a tener el coloso de crecimiento del mundo? 41%. Este tema, que no tiene que ver con discutir el índice de precio que salió hoy, que no tiene que ver con discutir qué tan efectivo es el auxilio del secretario del Tesoro en el mercado cambiario, tiene que ver con una mirada un poco más de largo plazo, pero que creo que superada esta etapa
en que toda la discusión además está muy dominada por la controversia política, porque todo el mundo está pensando cómo va a ser no el día domingo 26, sino cómo va a ser el lunes 27. Allí nosotros hemos dicho que nos parece, a partir de datos que hemos mostrado, que el gobierno va a tener que revisar con mucho cuidado su política cambiaria y su política monetaria, pero, digamos, sería bueno que también se levantara la mirada para pensar seriamente en cuáles son los cambios necesarios para que la economía argentina tenga un coeficiente de inversión, es decir, un porcentaje de la formación de capital fijo sobre el PBI que sea más alto que ese 15% que a todas luces no garantiza un crecimiento acelerado. De hecho, el Fondo Monetario Internacional ha hecho algo que nosotros dijimos que iba a ocurrir, que iba a bajar su estimación sobre cuánto va a crecer la economía argentina en 2025 y lo ha bajado 1 punto al crecimiento que esperaba. Y a su vez ha subido la inflación que espera que ocurra durante este año. Pero eso es una discusión para otro momento. Digo, sería muy bueno que en Argentina se comenzara a discutir seriamente un programa de mediano plazo que genere suficientes incentivos con las transformaciones que fueran necesarias para lograr que ese coeficiente de inversión deje de ser 15% y pase a ser, ojalá pudiera ser el doble. Miren, la India tiene 31% del producto explicado por la inversión. Aspirar al 31 quizás sea mucho, pero sería saludable que aumentáramos significativamente la inversión si es que queremos pensar en serio en una economía que se recupere y que se transforme en una economía mucho más desarrollada. Lo veremos, hasta el día de las elecciones seguiremos discutiendo lo que dicen los candidatos y el 27, sea cual fuera el resultado, ojalá estemos dispuestos a discutir cuestiones de más largo plazo. Enseguida seguimos. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante, y se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí, en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizante para nuestro flamante espacio verde. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Cuanto más rápido manejes, vas a tener menos tiempo para frenar y evitar un choque fatal. Aquí vemos a 2 motociclistas en una vía. El azul respeta los límites de velocidad y el rojo los excede. Tienen las mismas motos y conducen en las mismas condiciones. Solo los diferencia la velocidad a la que manejan. Un cambio repentino en la vía y 10 kilómetros de diferencia en la velocidad se convierten en una cuestión de vida o muerte. Respetá los límites de velocidad. Baja un cambio. Córdoba Capital. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la institución que regula el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas. Estar matriculado es un requisito obligatorio para ejercer. La matrícula habilita, respalda y conecta.
Además, con ella, accedes a asesoramiento profesional, formación continua, herramientas digitales, servicios de salud y mucho más. Ejercer con responsabilidad también es hacerlo con el respaldo de una institución que te acompaña. Matriculate en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es tu mejor decisión profesional. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. Claro, con la agujereadora estábamos justamente con esto de la construcción la parrilla, del asador. Y uno agujereaba, uno que había comprado unos bloques que tenía y bueno, pasaba rapidísimo. Pero me tocó hacer unos agujeros en los bloques de horizonte y dije, wow, qué diferencia que hay. Qué diferencia. El material es pero buenísimo. Dije, y siempre lo uso cuando me dicen, pero ¿qué tal? Mira, le digo, te digo una cosa, hacer un agujero en un bloque de horizonte no es lo mismo que hacer un agujero en un bloque cualquier otro. La diferencia, la resistencia, la construcción que tiene es muy, muy buena. Y eso es lo que mantiene la casa en pie, ¿no? Más allá de las columnas, los bloques. Horizonte, los pies sobre la tierra. Parabrisas Fabicur, la vida más segura. Cristales calidad original, stock permanente y distribución a todo el país. Servicios integrales para la gestión total del siniestro. Fabicur, más de 50 años fabricando calidad y seguridad. Todavía estamos todos impactados por lo que ha ocurrido este último fin de semana, con fuertes vientos y con mucho fuego en la quebrada del Condorito. Nos preguntamos a veces qué nos puede llegar a acontecer si nos sorprende un incendio de esta magnitud en las sierras de Córdoba, cada vez que vas a disfrutar de un fin de semana. Roberto Schreiner, quien es vocero del sector que maneja la cuestión de riesgo en la provincia de Córdoba y bombero voluntario también, nos va a hablar acerca de lo que ha sido esta experiencia. ¿Cómo te va, Roberto? Buenas noches. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué estás? Buenas noches. Sí. Bueno, ya ha pasado lo peor, ¿no? Pero digo, ¿qué nos tiene que dejar como enseñanza esto de la quebrada del Condorito o es simplemente mala suerte? Mira, no sé si pasó lo peor todavía, porque las condiciones climáticas de hoy son totalmente adversas. Si bien faltaba casi un 20% para terminar, pero el viento de hoy a la tarde hizo que se dispararan algunos dedos. Dedos se llama, yo voy a ir explicando así la gente entiende, ¿no? Vos tenés una mancha del fuego, es un fuego que tiene una cabeza y los costados se llama flanco. Cada lado del incendio. Pero por allí agarra una línea de fuego y se transforma en un dedo. Esta es una jerga bomberil. Sí, por supuesto que un tema bastante complicado que fue, bueno, está la justicia investigando, está Gendarmería, está la justicia federal también investigando, porque esto fue adentro de un predio federal, o sea, una parte del país adentro de la provincia de Córdoba. Y una reserva natural. Sí, lamentablemente, 37.700 hectáreas tiene
tiene la reserva. Hasta hoy a la tarde se habían quemado cerca de más de 4.000 hectáreas. Estamos viendo imágenes, son realmente impactantes, ¿no? Sí, sí, allí es donde empieza el incendio. Esas imágenes son tomadas de un helicóptero que el auto, cuando estaciona este auto que tenía un desperfecto, la gente se bajó porque se prendió fuego el auto y el instinto hace que cualquiera, de que no sea bombero, de tirarlo a la banquina al auto. Bueno, y no había bosques, lo único que había allí era pastizales muy altos, de 50 centímetros, que rápidamente, vos imagínate, se prende fuego las cubiertas. Una cubierta, la energía y el fuego que larga, además, cómo contamina. ¿No las apagas? No es fácil con un matafuego allí, porque fue muy rápido el incendio, y además tenía combustible adentro. 30, 40 litros de combustible de un auto que llega hasta allí, que cae a la banquina y llegó a 1.500 metros donde está ese señor con ese auto, iba al estacionamiento donde paran todos los autos. En ese lugar había casi 50 autos. Pero cuando empezó los turistas, había 171 turistas adentro. Cuando empezaron a ver, algunos corrieron y agarraron el auto. El auto estaba, varios autos con todo el paragolpe desarmado, le arrancaban el paragolpe y salían. Entonces ya estaban los bomberos allí, que fueron ordenando un poco y tratando de apagar esos autos, el fuego. Pero había 71 turistas adentro. Era un día viernes, fin de semana largo, con una temperatura agradable. Estaba ideal para ir a pasear allí. Y allí los turistas, algunos se asustaron porque el fuego los llevó cerca, pero bueno, llegaron los bomberos, rescataron a toda esta gente, no quedó nadie. Tenemos un protocolo que es salvaguardar vidas, bienes y medio ambiente. Trabajamos ese protocolo y no tuvimos ni un solo herido. Alguna gente por allí, pero es un tema complicado. Complicado lo que pasó. Veníamos bien y bueno, no podemos pelear contra el clima, no manejamos la humedad. Claro. Roberto, bueno, te agradezco yo también que estés con nosotros. Te hago una pregunta. La magnitud de este incendio, ¿cómo se puede comparar? Porque todos los años tenemos incendios, muchas veces por negligencia, otras veces por conducta delictiva y otras veces por accidente. Pero tengo la impresión, veo la imagen de, creo que son 14 autos que se quemaron, me da la impresión de que tiene una magnitud de las más grandes que hemos tenido en la provincia. Estamos teniendo, muy buena esa pregunta, Alfredo, porque se llama incendios de primera, segunda, tercera, cuarta generación. Pero para hacer una explicación simple, no vamos a hacer una clase de comportamiento del fuego, ¿no? Pero es como que cada vez tiran más energía los fuegos. No pasa acá, es esto en todo el mundo. Entonces, en estos momentos, lo que es el cinturón de fuego que le llamamos los bomberos todo alrededor del Ecuador, que eso lo pueden ver, tengo una imagen por allí. Impresionante la cantidad de incendios que hay en África Central, en Madagascar, por donde pasa el Ecuador en el medio, lo que es Asia también, obviamente Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, toda esa parte. Es tremenda la cantidad. Allí hay países que tienen 2.000 o 3.000 incendios. Nosotros acá tenemos uno solo. Entonces, ¿por qué tanta energía? Porque la falta de humedad, el viento y la alta temperatura hace que eso. Por eso hay un índice que se llama FWL, que es el I, que es, yo no hablo mucho en inglés, pero es Firewater Index, que es un índice que determina a través de la cantidad de humedad que hay, el porcentaje se mide de la humedad relativa ambiente, con relación a la cantidad de combustible que hay. Nosotros llamamos combustible a la vegetación. Estamos hablando de incendios forestales. Entonces tenemos muy baja humedad relativa ambiente. Menos del 30 se complica. Y estamos ahora, allá arriba en el Condorito y acá en la ciudad de Córdoba, cerca del 20%. Ahora a la noche ya un 25%, pero a la tarde, 4 o 5 de la tarde, tenemos un 20%. Estamos muy por debajo. Cuando el viento supera los 30 kilómetros, también se complica. Tenemos 65 kilómetros por hora de viento en estos momentos arriba en el Condorito, allí en esa zona. Y además, la temperatura en la ciudad de Córdoba 30 grados a la tarde, allí 26 grados. O sea que es el combo perfecto para que estos fuegos, estos combustibles que están allí, que es vegetación, tenga poca humedad. Entonces se prende fuego rápidamente. Yo te voy a dar un ejemplo. 2 ejemplos cotidianos para que se imaginen esto. Agarramos una hoja de diario, pero lo prendemos fuego y lo ponemos allí en el medio. ¿No? Y bueno, viste que se mueve un poquito, porque la temperatura hace que las masas de aire se muevan, poquito. Pero vos te imaginás ponerle un ventilador. Claro. Pero ese es el ejemplo más claro
¿Y por qué prende tan rápido el papel? Porque no tiene humedad. Cuando hacemos un asado, nosotros ponemos un papel, vieron que por ahí cuando está húmedo tenemos que estar un ratito. Eso es lo que pasa. Entonces, si no prende, le ponemos un ventilador. Claro, un secador de pelo, lo soplamos, ¿viste algo? Bueno, y eso lo generamos nosotros los seres humanos allí para hacer un asado. Pero este caso que está pasando allí con la naturaleza es que tenemos una gran masa de aire que el calor hace que se mueva. Claro. Y ahí se generan vientos, y el viento va por donde puede. Nos ha referido fuera de cámara recién un dato muy interesante, una inversión que ha hecho la provincia con lo que serían motores o lo que sería captación de agua de río para distribuir en mangueras y poder accionar ante este tipo de incendios donde es muy difícil meterse en los lugares porque es una quebrada casi inexpugnable, ¿no? Sí. Hoy hay 214 efectivos allí arriba, de los cuales muchos han sido helitransportados. Los llevan lo más cerca posible del fuego, allí se bajan, porque los bomberos y la gente de TAC y la gente de Parques Nacionales que está allí trabajando, no es solamente llegar al incendio, que tenés por allí 2 horas, 3 horas. Tenés que llegar y comenzar a trabajar. O sea, allí empieza el trabajo. Entonces, llevarlo en un helicóptero, lo que haces en 3 horas, se puede hacer en 3, 4 minutos. Y se llevan dentro de los helicópteros unas bombas, unas mochilas especiales que son estructurales. Son unas motobombas, que yo hago la señal así como para que tengan dimensión, son así que se cargan en la espalda. Otro bombero lleva combustible para esa motobomba y otros bomberos van llevando mangueras, líneas. Esas líneas tienen 25 metros o 30 metros según la marca que sea. Son carísimas, esas cosas son, una línea esa está hablando de 600, 700 dólares cada manguera, porque son especiales. Entonces, cuando llegan a un río, ponen la motobomba al lado del río, para eso muchos bomberos han hecho el curso de motobombistas, son motobombas. Sí. Tiran una manguera que cae al río o al arroyo. Si hay poca agua, hacemos un diquecito con piedras, entonces se hace como una pileta y allí necesitamos 30 centímetros de agua. Esa motobomba chupa, que es una motobomba de alta presión, son canadienses, no hay acá en Argentina de ese tipo. Y por una línea, una manguera de 1 pulgada, sale el agua a alta presión. Y los bomberos van conectando cada 25 metros las líneas, las mangueras. Esto puede tener hasta 1 kilómetro desde donde está el río y llegar de a 25 metros, llegar a cumplir 1000 metros o 1500 metros. Es decir, donde no puede pasar un hidroavión a juntar agua, lo utilizan a través de estas motobombas que le permiten accionar al bombero y llevar el agua del río casi al lugar del incendio. Como para ilustrar también, es como que es imposible hacerlo, ¿no? Pero es como llevar un autobomba a ese lugar, así en helicóptero, así llevarlo a la autobomba. Bueno, teniendo un río cerca, entonces se sobrevuela, hay aviones vigías, hay helicópteros que van, marcan, con toda la tecnología que tenemos ahora, marcan, entonces sabemos dónde está el fuego y dónde está el río. Y se hace el cálculo y se mandan tantos bomberos. Bueno, para que lleguen rápido al nivel. Sí, eso fue un aporte de 30 motobombas que están distribuidas en la Federación, en la Agrupación Serrana, en distintos cuarteles, pero se ha especializado esos bomberos. No arranca la motobomba, tiene que haber un mecánico. Por eso son motobombistas. Bien. Una pregunta. ¿Cuántas hectáreas se han quemado este año en Córdoba? Está bueno eso porque veníamos realmente con mucha humedad. 4.035 hectáreas hasta el 25 de septiembre, que es el último registro que teníamos, pero de esto es lo que tenemos registrado. Por allí puede haber incendios que a veces los cuarteles bomberos un resto de podas, ¿sí? ¿Viste? Que no le informan, son 2 metros cuadrados. Claro. Pero lo que está registrado y lo importante, y esta información se comparte con la CONAE, con el Observatorio Hidrometeorológico, hay mucha gente laborando allí, instituciones muy importantes, la Universidad, la UTN, la Universidad Nacional de Córdoba, Tecnológica, y hay imágenes satelitales. Entonces se va armando el plano de los incendios forestales. 4.035 hectáreas. ¿Y este solamente, esto fue en 10 meses, en 5 días llevamos 4.000 hectáreas. Es decir, se ha duplicado en apenas unos pocos días. Así son los incendios. Y vos podrías decir que esto es casi el reflejo de lo inmanejable que es el clima y sobre todo, antes decíamos que agosto era el mes de los vientos, ahora septiembre, octubre también. Bueno, la pregunta que hacía Alfredo con relación a la energía de los que desprenden los incendios,
Y esto, Miguel Mañasco dice que trabaja en la Secretaría de Ambiente, a mí me encanta, él tiene una teoría, yo se la estoy robando con permiso. Él dice, los incendios forestales generaron, hay un cambio climático, viste que está en la disputa. Sí, algunos lo niegan. Bueno, también niegan la pastafrola de batata, sí, y hay grieta sí. allí, ¿no? Talleres, Belgrano, esto es igual. No, bueno, yo te doy información después cada uno. Algo está pasando, nosotros lo estamos viviendo en carne propia. Porque tuvimos el sábado en un incendio, en este incendio con Dorito, con el ministro, no podía creer la temperatura que llegaba a 300 metros. Claro. Entonces, esta energía es la... si hubiera más humedad, te podés acercar. Pero los bomberos tenemos que acercarnos muy cubiertos. Bueno, digo, los incendios forestales generados o son parte del cambio climático. Pero a la vez, o sea, han generado cambio climático. Entonces, el cambio climático vuelve a generar incendios forestales. Nunca hemos estado tantos días con riesgo extremo. Y ese incendio forestal vuelve a generar más cambio climático. Entonces estamos en un círculo vicioso. Se va retroalimentando. Que se va retroalimentando. Entonces tenemos que tener cuidado en esto, aceptar estos cambios y tenemos que tener... Se quemó un quincho el otro día cerca en Punilla Norte, que gente que estaba haciendo un asado con mucho viento en un quincho, estaban dentro de un quincho, el lugar era permitido, pero con un techo de paja. Entonces, tenemos que tomar conciencia de que tenemos que tener cuidado. Ya no tiramos las colillas, los cigarrillos. Es muy raro que puede haber algún inconsciente y alguien, como decía recién, que está fuera de la ley, está prohibido prender fuego y hay gente que lo hace. Bueno, me voy a tomar el atrevimiento y personalizar esto con esas personas que están al borde de ser imbéciles, digamos, porque todo lo que está pasando y todo el esfuerzo que se hace, como el año pasado, todos los incendios que tuvimos, este año estábamos en un menos del 3% con relación al año pasado. Roberto Schreiner, muchísimas gracias. Ha sido, como siempre, muy gentil para explicarnos todo esto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Nos vamos a la pausa, ya volvemos para el final con alguna invitación especial por parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante, y se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí, en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizante para nuestro flamante espacio de agua. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Cuanto más rápido manejes, vas a tener menos tiempo para frenar y evitar un choque fatal. Aquí vemos a 2 motociclistas en una vía. El azul respeta los límites de velocidad y el rojo los excede. Tienen las mismas motos y conducen en las mismas condiciones. Solo los diferencia la velocidad a la que manejan. Un cambio repentino en la vía y 10 kilómetros de diferencia en la velocidad se convierten en una cuestión de vida o muerte. Respetá los límites de velocidad. Baja un cambio. Córdoba Capital. Bueno, rápidamente, el tema que vamos a hablar, que es una invitación que hace el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, viene al cuento de lo que hablábamos recién con Roberto Schreiner. Organizan, junto con una agrupación, que es una comisión vinculada a medio ambiente, una jornada especial y quieren invitar
a los profesionales, pero también a la comunidad toda, acerca de lo que significa una jornada de defensa del medio ambiente. Elga Velázquez encabeza esta comisión del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Elga, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿en qué consiste este encuentro que van a realizar ustedes? Creo que el 1 de noviembre, ¿verdad? Sí, es así, 1 de noviembre, sábado, de 9:30 a 13 horas. Vamos a desarrollar una jornada ambiental en la Reserva San Martín, invitando a todas las familias cordobesas y a los profesionales de ciencia económica, principalmente, a conectarse con la naturaleza, fundamental en estos tiempos que corren, a través de una caminata. Va a haber una caminata para reconocer la flora y la fauna, también una plantación de árboles. Vamos a estar plantando algunas especies nativas que requiere obviamente la reserva, y también va a haber una muestra fotográfica de la flora y la fauna de la reserva de la mano de Guillermo Galeano. Bueno, el amigo Guille Galeano, que forma parte de una fundación que se dedica a esto, ¿no? De tratar de, a través de la fotografía, ponderar la belleza que tenemos nosotros en nuestras cuestiones naturales, ¿no? Tal cual. Es fundamental, creo, reconocer qué es lo que tenemos, el patrimonio natural de Córdoba, para poder valorizarlo, y muchas veces nos preguntamos, con todo lo que acontece en Córdoba en relación a la biodiversidad, entender esto, por qué es importante el capital natural, ¿no? Porque es fundamentalmente entender para qué nos sirve en nuestra proyección, en este caso social y también ambiental. Sería una buena manera de comprender la tragedia que significa las imágenes que veíamos recién en la Quebrada del Condorito, donde decía Roberto Schreiner, realmente con el cambio climático no podemos hacer mucho, estamos perdiendo la batalla, y ustedes se proponen una mirada y una actitud totalmente distinta frente a lo que sería en este caso el Parque General San Martín, ¿no? Sí, la Reserva San Martín es el último pulmón que tenemos en Córdoba capital, y es importante reconocerlo. Y nosotros en esta jornada también apelamos a empezar a entender el cambio climático a través de la mirada en mitigación del CO2 que generamos los ciudadanos. Es por eso que también la jornada está en el marco de mitigación en este caso de la huella de carbono, de un evento que realizamos en el Consejo Profesional de Ciencia Económica, el Foro de Economía y Cambio Climático, que va a ser el primer evento que compensa su huella de carbono. Y eso es también clave. Muchas veces decimos, bueno, ¿qué es huella de carbono? Y también todas las actividades que realizamos tienen huella de carbono, y actividades como las plantaciones, las reforestaciones, son claves para compensar, ¿no? También el tema de energía eólica, por ejemplo, solar, todo lo que es energía o tecnologías limpias, ayudan a mitigar ese cambio climático que hoy nos está afectando. Como comentaste vos, el tema de incendios tiene que ver también con esta variable de cambio climático. Bien, nos sorprende que la gente que integra el Consejo Profesional de Ciencias Económicas se ocupen también de este tema, ¿no? Es decir, hay una fuerte conciencia para tratar de remediar todo eso que habitualmente hacemos en una gran ciudad, como hacen la actividad los contadores, pero lo hacen también los economistas, lo hacen los periodistas y lo hacen los trabajadores absolutamente en una obra en construcción, en la tarea que realizan. Los colectivos, por ejemplo, transportan gente que están generando mucho monóxido y dióxido, ¿no? Dióxido de carbono, todas las actividades. Hoy, para darles un ejemplo, cada ciudadano de Argentina está generando 7 toneladas de CO2 anuales, y tenemos que, en este caso, ese cálculo tiene que empezar a darnos una señal de cómo reducimos la huella de carbono o cómo compensamos esa huella de carbono, porque trae sus consecuencias, ¿no? El tema de las altas temperaturas, la ola de calor, son las consecuencias que estamos viviendo de muchas decisiones que se tomaron hace muchos años, 50 años por lo menos, de acá para... Totalmente. Bueno, los árboles que se van a plantar ese día, reiteramos, 1 de noviembre, día sábado. Día sábado, a las 9:30 ya pueden asistir con toda su familia. Es una actividad descontracturante. Libre. Sí, es una entrada libre y gratuita. Solo se tienen que anotar en la página del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba y pueden ingresar. Bueno, ¿y los árboles a plantar, quién los provee? Es una donación de la Secretaría de Ambiente de la provincia,
Y bueno, también hay un apoyo de la Fundación para el Desarrollo Sostenible para facilitar la plantación, porque hay toda una técnica, y los guardaparques de la Reserva San Martín. Bien, esto obviamente se inscribe dentro de lo que significa tratar de cuidar el ambiente. Esa es la premisa que se han dispuesto ustedes aquí en esta comisión, ¿no? Fundamental que el ambiente en todos los sistemas productivos es clave también porque es transversal. Entonces, vamos a empezar a realizar acciones. Creo que lo más importante es dar el ejemplo, ¿no? En los modelos de negocio, en nuestras acciones cotidianas, en nuestro estilo de vida, y obviamente el pilar fundamental es el aprendizaje. En este caso, una experiencia de aprendizaje en la Reserva San Martín. Elga Velázquez, muchísimas gracias. Y el saludo para toda la gente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Con esto ponemos el punto final a Secretos del Poder. Lo esperamos la próxima semana aquí en la pantalla de Canal C. Gracias y buenas noches.